Bienvenidos a Zona Desconocida. Hoy vamos a estar hablando acerca de la alquimia, aquello que tanto intriga a muchas personas y que tampoco es fácil de entender. ¿A qué se refieren con la alquimia? ¿Es un camino espiritual, de transformación? ¿Tiene que ver con algo físico como la química, por ejemplo? Hoy nos vamos a dedicar a eso. Vamos a ver la primera parte. La alquimia es una antigua disciplina que combina elementos de la filosofía, la química, la astrología y la mística. Los alquimistas creen en la posibilidad de la transmutación, no solo de materiales físicos, sino también del espíritu humano. Para ellos, la alquimia no es simplemente un proceso químico, sino un camino espiritual hacia la perfección. Y bueno, la alquimia podríamos decir que es como una disciplina que aparece en diferentes partes del mundo. Viene de la palabra de alquemeia, una de los orígenes que sería árabe, que sería como ciencia o química de Dios. En otras es alcumo, que sería más griego, que sería zumo como el zumo de frutas, ¿no? De preparado divino, que está más relacionado con los griegos. Y bueno, se rastrea como que hay un origen egipcio que después pasa a los árabes. Y después, cuando ocurren las cruzadas, los cruzados entran en contacto con los árabes y llevan mucha cosa para Europa, ¿no? Bueno, la alquimia es una ciencia filosófica, también es una disciplina espiritual. Lo que busca en realidad es activar unos elementos psicoactivos internos que tiene el ser humano. Nosotros tenemos potencialidades dentro nuestro que están dormidas al inicio. Cuando nosotros empezamos a transitar nuestro camino de autodescubrimiento, empiezan a moverse determinadas energías internas y esas energías internas empiezan a cambiar la personalidad. La alquimia ha existido desde los albores de la humanidad, porque desde siempre el ser humano ha experimentado con plantas y minerales especialmente, con las plantas consumiéndolas y algunas plantas como los enteógenos produciéndole visiones y experiencias de expansión de conciencia. Y entonces ahí ya va entendiendo uno que la alquimia no es la producción de oro desde el plomo, es la producción de un nuevo ser humano, si se quiere. La alquimia es mucho más que la transformación de la personalidad, es la transmutación. La persona cambia realmente su personalidad, su modo de ser, empieza a tener valores, a tener virtudes, a querer ser una persona impecable, porque eso es lo que busca la alquimia. Por eso el alquimista es un filósofo que ama la naturaleza, y la naturaleza incluida la humanidad. De manera que el objetivo de la alquimia es una reintegración del ser humano con su alma en lo más profundo. Jung, que fue un psicólogo que se dedicó mucho al estudio de la alquimia, le puso el nombre de protopsicología, ¿no? Como si fuera una psicología primigenia de los antiguos que intentaban explicar los fenómenos psíquicos a través de todas esas metáforas de la química y de las transformaciones que pasaban los metales y las plantas, porque también se hablaba de las plantas. Pero los alquimistas, sobre todo los europeos, eran muy claros en decir que el plomo al que ellos se referían no era el metal y el oro tampoco, sino que era otra cosa. O sea que estaba clarísimo que no se hablaba de metales físicos. La alquimia es un trabajo individual, como la masonería, los Rosacruces, la Gnosis, otras escuelas son colectivas, son de grupos. Alquimia es un trabajo exclusivamente individual. El trabajar con el autoconocimiento, ¿sí? O sea, tomar la alquimia como una filosofía, de hecho se le llama el arte filosofal, y usar toda esa cantidad de símbolos como una herramienta de trabajo interno. Y lo primero que vas a aprender siempre es aprender a mirarte a vos mismo. Y muchas cosas que se están usando hoy en el marketing y en pila de
de cosas que tienen que ver con la comunicación, ¿no? Que es el tema de cómo vos te posicionás interiormente, psicológicamente, desde tu actitud para enfrentar las cosas de la vida, A nivel técnico, la alquimia sentó las bases de la química moderna. Los alquimistas desarrollaron una variedad de procesos y herramientas como la destilación, la calcinación y la sublimación, que siguen siendo fundamentales en los laboratorios actuales. Aunque sus objetivos a menudo estaban envueltos en lenguaje esotérico, su trabajo contribuyó al desarrollo de la experimentación científica y la sistematización del conocimiento químico. Ahora, la alquimia ha influido, por supuesto, no solamente a la química, sino especialmente a la medicina, porque tenemos una medicina que es la medicina persa, la medicina griega, la hipocrática, la medicina tradicional de los hospitales, pero también tenemos una medicina química, es decir, alquímica, especialmente que se desarrolló en el Al-Andalus, en el sur de España, en esos 950 años que tuvieron los musulmanes desarrollando la cultura hispánica. Y ahí los médicos todos eran alquimistas, y ahí entraban algunos otros elementos también, como la astrología. Bueno, en realidad muchas veces se dice que la alquimia en realidad es la madre de la química moderna. Pero hay una gran confusión, porque los antiguos alquimistas, como te decía, eran filósofos, y ellos sí estudiaban lo que nosotros podemos conocer como química hoy. Sí estudiaban, porque también tenemos que entender que eran otras épocas y se estaban recién descubriendo elementos de la tabla periódica, por ejemplo. Entonces ellos hacían sus experimentos, pero era sobre todo una disciplina espiritual. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Cuando la alquimia empieza a simplemente irse a lo espiritual, al movimiento de las energías, empieza a separarse. Y ahí se separa la alquimia de la alquimia. La alquimia es lo que luego va a desencadenar lo que nosotros conocemos como la química moderna. Tanto en Occidente como en Oriente era la alquimia exterior y la interior, ¿verdad? La exterior es todo ese tipo de prácticas donde se hacían prácticas con metales, destilaciones, con plantas también, la espagiria, por ejemplo, toda una rama de la alquimia que trabajaba con las plantas, y todo el descubrimiento, por ejemplo, de los aceites esenciales tiene que ver con la alquimia, ¿no? Porque eso viene de los árabes, que a través de los destiladores extraen la esencia de las flores, de las plantas, y practican, digamos, esa alquimia externa. El argumento de la alquimia externa era y es que haciendo eso, tú estabas de alguna manera haciendo un trabajo interno, ¿no? Como un reflejo. La espagiria en realidad lo que busca es como una química, pero más sutil. Se busca atrapar, se dice normalmente que se busca atrapar el espíritu y el alma de algunos elementos. Lo que sucede es que tanto el espíritu como el alma de esos elementos es dificilísimo poderlo atrapar a través de un trabajo mecánico, a través de un trabajo material, porque espíritus y almas, como se trabaja con el sol, se trabaja con la luna, se trabaja con los eclipses, se trabaja con el amanecer, el atardecer, se trabaja con el rocío. En esas transformaciones sí se hace como para materializar todos estos principios en un laboratorio. Decíamos, algunas plantas se pueden ir quemando para sacar el spiritus mundi, o el spiritus mundi que se recibe desde el rocío. La simbología oculta en la alquimia desempeña un papel central en la transmisión de conocimientos esotéricos y en la representación de procesos tanto materiales como espirituales. Los alquimistas utilizan un lenguaje simbólico cargado de metáforas y figuras crípticas para describir sus operaciones y descubrimientos, protegiendo así su saber de los no iniciados.
Bueno, el símbolo, la enorme ventaja que tiene el símbolo es que llega directamente a una parte más profunda del ser humano. El símbolo es como si fuera un timbre. La persona lo ve, lo observa y aunque no sepa, algo va a tocar dentro de uno, algo va a llamar, es como un llamador que convoca fuerzas, en realidad levanta, es la palabra correcta, levanta fuerzas que están en el inconsciente. Para que en algún momento, en el futuro, sean descubiertos. Son como esos que se guardan en cajas, ¿no? Para abrir dentro de 100 años y dejar un mensaje. Pero también es un método, el simbolismo es el método iniciático por excelencia. Y todo tiene simbolismo. El tema es poder encontrar los elementos en común en el universo entero, ¿no? En las distintas culturas. Todo proviene también desde una perspectiva psicológica de una manifestación, si se quiere, del inconsciente colectivo, ¿no? Son diferentes manifestaciones o formas de hablar de lo que ellos llamaban la materia prima de la gran obra, que no dejamos de ser nosotros mismos, nuestro mundo interno, ¿no? El azufre como más relacionado al fuego, al elemento fuego, la sal como el elemento corporal, o sea, el cuerpo físico, y el mercurio como ese elemento psíquico, ¿no? Lo que tiene que transformarse, porque en definitiva el mercurio es la materia original que se pone a trabajar sobre él para que pase por todas esas transformaciones. Y la persona lo ve y el símbolo le va a manifestar determinadas cosas, le va a decir determinadas cosas. Y cuando la persona lo ve de repente, luego de que pasó 1 año, 2 años y estuvo estudiando, haciendo su proceso interno, y vuelve a observar ese mismo símbolo, le va a decir cosas diferentes. Porque la enorme ventaja que tiene el símbolo es que habla acorde a la conciencia del observador. Y esos arquetipos son elementos alquímicos también, empezando por la madre y el padre, lo femenino, lo masculino. El solve coagula, ¿no? Ora et labora. El ora, la quietud, elabora el movimiento. Junta la quietud del movimiento, y esto es alquimia, ¿no? Poder lograr ese equilibrio, que también en la alquimia taoísta lo llevan al nacimiento del Qigong, al nacimiento del Kung Fu y de las artes marciales en general, que son eso, ¿no? El juego entre movimiento y descanso, ¿no? Es como los textos sagrados. El texto sagrado lo lee alguien que recién está iniciando y le va a dar un mensaje. Pero lo lee luego de 2 o 3 años y le va a dar un mensaje diferente. Y si lo lee luego de pasados 5 años, obtendrá un mensaje completamente diferente. Incluso se dirá, ¿cómo yo no vi esto? Pero yo no lo leí. Pero, ¿y esto? ¿Y cómo no entendía esto? Es que no estaba preparado. Todavía todo su aparato psíquico, porque lo que busca la alquimia es crear una nueva estructura antropológica en el ser humano, una nueva estructura que pueda contener una carga energética mayor a la que tiene el individuo, En resumen, la alquimia es una disciplina compleja que combina ciencia, espiritualidad y filosofía, que también ha influido en otras ciencias míticas y hasta en religiones. Hay diversas formas de ser entendida, pero también aprovechada en forma práctica. Esto es lo que vamos a conocer en la segunda parte de este informe a continuación. Ahora seguimos con el informe sobre alquimia, pero quiero invitarlos a mis cursos sobre poder de la mente, también de parapsicología, de meditación. Lo pueden buscar toda la información en Facebook, Universidad Holística, o a través del WhatsApp 092 46 10 76. Ahora vamos a ver una tanda de noticias virales analizadas por Jorge Umio. Un segmento un poco nostálgico el de hoy, pero que es una buena muestra de la evolución de lo que pasa en el mundo digital y que para nada nos es ajeno en los acontecimientos que muchas veces abordamos.
Los efectos creados con un objetivo a veces no envejecen bien y se nota demasiado. Tiburón 3, hecha para ser proyectada en tercera dimensión, es un buen ejemplo. Estrenada en el Cine Ambassador en nuestro país por mediados de los 80 y más allá de los aspectos de proyección específicos, hoy no se la ve muy bien. No. Un video que apareció por primera vez en 2011 aún gira por la red y a esta altura es un ícono de algo hecho por un artista gráfico que fue compartido muchas veces afirmándose que era real. Su creador comparte que fue hecho en animación 3D para Halloween, tomando como base una leyenda urbana mexicana sobre el payaso Ronald, la cual afirmaba que podía moverse y caminar. Incluso su autor, hace unos meses, comentó que le ha divertido mucho ver cómo este video, hecho por entretenimiento, había crecido por todo internet y lo que se decía de él. Lleva muchos años circulando, pero a pesar de que se nota en algunas partes su origen dudoso, lo viene haciendo bien todavía. Lo buscaremos en unos años más, a ver qué tal lo trata el paso del tiempo. Recuerden que muchas de estas noticias y eventos nos lo transmiten ustedes y pueden seguir escribiéndonos y seguirnos a través de las redes. Zona Desconocida en Facebook, Zona Desconocida en YouTube, Zona Desconocida ZD en Instagram o a través de mi Instagram personal que es @HenryHelenser. Vamos a ir a una pausa. Después de la pausa, la segunda parte de este informe sobre alquimia. Seguimos en Zona Desconocida y vamos a ver ya la segunda parte sobre el informe de alquimia. Originada en Oriente y el mundo islámico, la alquimia se extendió por Europa durante la Edad Media y el Renacimiento, influyendo profundamente en la cultura y el pensamiento de la época. Pero tal vez podemos encontrar las mismas referencias crípticas en varios caminos espirituales. Pero alquimia, reitero, hay en todo. En las bendiciones de las aguas que se hacían antiguamente por parte de los sacerdotes en las... las aguas, no solamente las aguas del mar y de las playas, que era un 8 de diciembre, sino del agua bendita. Un agua que tiene que tener una vibración distinta, y esa característica la da los exorcismos, que hasta ahora se realizan sobre el agua, invocando 2, 3 palabras del Evangelio. Pero son exorcismos que se hacen sobre el agua o sobre el fuego. Esto ya se perdió en la iglesia contemporánea. En la preconciliar de 1963, cuando se encendía una lámpara, habían determinadas palabras que había que decir con la lámpara. Cuando el sacerdote se ponía la casulla o algún otro elemento, como la estola, tenía que decir determinadas palabras. Y esto hacía que el símbolo y las palabras despertaran, como decía Leadbeater, distintos chakras o centros energéticos, como llaman en Oriente, y que la alquimia los conocía como centros emocionales, con otras palabras, pero que en definitiva son los chakras, ¿no? Todas las religiones tienen un sustento en la alquimia, ¿no? Porque aparecen los mismos símbolos, como el árbol, la serpiente, el padre, la madre, el niño. Y el árbol representa, el árbol de la vida es el ser espiritual, y también se lo asocia a la madre como arquetipo. Ya el árbol aparece en el Génesis, ¿verdad? Lo más casi fundamental del Génesis es el árbol, porque es el que genera todo el tema, ¿no? Junto con la serpiente, que también es un símbolo que aparece mucho en la alquimia. Y el árbol de Navidad representa
ese Cristo interior. Es decir, la alquimia cuando toma la simbología cristiana, que es en la Edad Media, empieza a usar el simbolismo cristiano, empieza a trabajar con el símbolo de la Virgen, el símbolo de Jesús, del niño Jesús, el Jesús Cristo, es decir, ya desarrollado, y ese Cristo interior, y eso sí lo explica Jung, está representado por el árbol, ¿no? El árbol es el Cristo interior del ser humano, y el Cristo interior del ser humano es el real ser, el ser original, el ser original. El proceso alquímico se divide en varias fases, incluyendo la nigredo, descomposición, albedo, purificación, sintrinitas, iluminación, y rubedo, perfección. Estas fases se interpretan tanto en términos materiales como espirituales. También esta alquimia ha influido en las sociedades iniciáticas. En principio, en Christian Rosenkreuz y los Rosacruces, en un texto fundamental que es Las bodas alquímicas de Christian Rosenkreuz. Y después en todo lo que es la masonería, donde también se convierte en un laboratorio y podemos entender los colores que se manejan dentro de los templos. Por ejemplo, la predominancia del color rojo, blanco o negro, que son los colores también de los templarios, quienes también desarrollaban alquimia. Y esos son los tres procesos al que va accediendo el alquimista. El nigredo, ¿no? Es decir, la etapa de putrefacción, de muerte, tiene que morir lo viejo para que renazca lo nuevo. La del rogeido, ¿no? Que es toda la etapa de resurrección, de vivencia. Y finalmente la del blanquedo, que es la etapa de la purificación, de la verdad, de lo absoluto, de la totalidad, del ser uno con el Brahman, dirían los vedantistas, que también en las ciencias ayurvédicas se encuentran los procesos de alquimia. Eso, Joseph Campbell, que fue un gran mitólogo, lo sintetizó en lo que él llamó el camino del héroe, ¿no? Donde él hace una especie de etapas, ahí arma un viaje y lo va relacionando con diferentes mitos. Y entonces ese viaje que comienza con lo que él llama justamente la llamada, el momento en que vos sentís esa necesidad de salir a buscar algo más, termina con ese momento de la muerte y resurrección, ¿no? La transformación del héroe, que lo vas a encontrar mucho eso en diferentes mitos de Oriente y de Occidente, ¿no? Y hasta indígenas, mitos africanos, que uno a veces dice, no, son muy distintos, pero no son tan distintos, ¿no? Son tan distintos. Héroe o mago, de esa manera puede que muchos perciban también a un alquimista, pero tal vez muchos de sus secretos se basen en la observación del mundo que nos rodea. Pero en realidad el alquimista es representado en las catedrales góticas como un mono. Y uno diría, bueno, ¿cómo representar un filósofo, alguien que estudia la naturaleza como un mono? Sí, porque el alquimista es el gran imitador de la naturaleza. Nosotros imitamos a la naturaleza, imitamos los procesos de la naturaleza. Por eso uno de nuestros elixires es el rocío. Los secretos del rocío y su utilización parecen ser clave dentro del concepto de alquimia práctica. El rocío es un elixir que la naturaleza elabora para darle vida a toda la vegetación en la época de la primavera. Entonces, nosotros somos parte de esa naturaleza. Al recoger ese rocío y tomarlo, surge en nosotros la misma magia, el mismo espíritu de la naturaleza es capturado. Porque fíjate que te decía que es difícil capturar almas y espíritus haciendo un trabajo mecánico, almas y espíritus de la naturaleza, de las plantas. Cuando se hace espagiria y se hace todo ese trabajo con las plantas, atrapar el espíritu y la materia de una planta a través de un trabajo mecánico es imposible. ¿Sabes por qué? Porque en cuanto tú lo abras, el espíritu se te escapa. Si el espíritu luego lo transforman en agua, se condensa y se transforma en agua, ese espíritu pierde fuerza, porque el espíritu es aire, el espíritu es fuego.
En cuanto toca contacto con nuestro aire, ahí pierde fuerza o también se escapa. Solamente el espíritu es contenido dentro de la gota de agua en el rocío. Solamente el espíritu es contenido dentro de la gota de agua en el rocío. La metodología y secretos de cómo utilizar el rocío siempre se lo ha considerado un misterio, pero ¿cómo podríamos entenderlo y aprovecharlo? Era un misterio, ¿por qué? Porque cuando la persona realiza todo este proceso que ahora voy a contarte y toma ese rocío, le sucede lo mismo que le pasa a la madre naturaleza. ¿Nunca te ha pasado que te levantas en la mañana y en la primavera sobre todo y ves la naturaleza verde, ese campo y ese aroma y está todo como rozagante, repleto de vida? Bueno, todo ese espíritu. Han absorbido de todo ese espíritu de la naturaleza, del espíritu solar. Entonces, cuando nosotros tomamos rocío, nos da un soplo de vida. Entonces, ¿cómo juntamos el rocío? Muy simple. Antiguamente se ponían paños de lino. Tiene que ser un campo grande o por lo menos una extensión que permita extender por lo menos paños. Antiguamente se usaban paños, hoy se usa nylon. A veces la gente dice, pero el nylon contamina. Bueno, tampoco es que lo vas a dejar mucho tiempo. Es en realidad toda la noche y después lo sacás. Bien limpito, no hay problema, porque el lino también es muy caro. Entonces, normalmente se utilizan paños de lino de 2 y 3 metros, ¿no? Y se ponen en el campo. Tiene que ser, como te decía, una noche fría, una noche que esté estrellado, que no haya nubes, tiene que tener todas esas condiciones y que no haya viento porque el viento lo seca. Hay que dejarlo simplemente ahí, fuera en el campo durante toda la noche. Antes de que salga el sol, esto es importante, antes de que salga el sol hay que ir y juntar ese lino. El lino es muy bueno porque absorbe muchísimo la humedad, absorbe mucho lo que cae. Así que se junta ese paño y se escurre. Cuando se escurre, lo que sale es rocío puro. O el nylon se junta y se saca, ¿no? Se vuelca en un lugar, en un frasco limpio. Ahora, ese rocío, cuando uno lo junta, cree normalmente que es como agua. La gente tiene de repente el concepto de que el rocío es como agua, es como un vaso de agua. Pero si juntan rocío se darán cuenta de que no, que es espeso y verdoso. Tiene un tinte verdoso. Y a veces me han preguntado, bueno, ¿y qué gusto tiene? Bueno, así como cuando nosotros nos levantamos en la mañana y vemos todo ese verdor y la tierra húmeda y olemos y decimos, ¡ay, qué rico olor a tierra mojada! Bueno, ese es el gusto que tiene. Es muy extraño porque cuando uno lo toma, nuestro cerebro no está preparado para sentir ese gusto. Así ha captado el olor, pero no ese gusto. Entonces es algo muy extraño. Y cuando pasa por la garganta y llega al pecho, parece que tenés fuego. Te deja seca la garganta. Por eso los alquimistas le decimos el agua seca o agua que no moja las manos. No es que no moje las manos, sino que es un agua seca, porque realmente se siente todo seco. ¿Por qué fuego? Es agua ígnea, agua que contiene fuego. Agua que contiene fuego. Más allá de algunas posibles utilizaciones prácticas de conocimientos alquímicos, como el caso del elixir citado, también la concientización de los procesos internos parece ser fundamental. Por lo tanto, surge la pregunta si al transitar de las vivencias diarias podría ser considerada como un camino alquímico también. De alguna manera sí, la diferencia es la conciencia que nosotros ponemos en lo que nos pasa para aprender sobre eso que ocurre y despertar, que es un concepto que se utiliza mucho, ¿no? Despertar una nueva visión de nosotros mismos y de la vida. No simplemente decir, bueno, me pasó todo esto que no está bueno, sufrí mucho y bueno, trato de recuperarme y seguir. No, hay una reflexión, hay un autoconocimiento, hay un ponerle conciencia y hay un crecimiento interno. En el héroe emerge transformado,
con una visión mucho más grande, más amplia, más profunda de la vida y de sí mismo. Siempre que hablamos de alquimia nos quedan algunas dudas, pero también nos queda muchas ganas de seguir sabiendo, ¿no? Es un arte muy especial la alquimia, tiene esa parte mágica, tiene esa parte que algunos consideran que es física, pero que todavía no se ha podido entender del todo, ¿no? Recordemos que también está esta teoría de que fue el inicio de la química, que después se fue transformando. Lo que sí queda claro es que los verdaderos alquimistas fueron grandes observadores de la naturaleza, y dentro de la observación de la naturaleza tal vez encontraron algunos conceptos de la magia o del ámbito energético de otros planos que supieron cómo conjugarlos con este mundo, con esta materialidad. Y ahí parece haber ese mérito, ¿no?, dentro de los grandes alquimistas como los que también nos acompañaron hoy. En definitiva, la alquimia nos propone algo que a mí me parece muy rico, que es la transformación personal, esa transformación personal que es pasar de un estado a otro. Y fíjense si eso no es evolución de conciencia, si eso no es justamente tener una impronta evolutiva. Y creo que eso tal vez es lo que debemos manejar más, o que tenemos que mantener como premisa y también entender desde el lado de la alquimia, más allá de que hayan algunos alquimistas o pseudoalquimistas que quieran dedicarse a aprender ese arte para simplemente enriquecerse o transformar un metal en otro, ¿sí? Pero en la base de la alquimia tiene este trabajo interno de superación que a mí me parece muy valorable. Hasta aquí hemos llegado con un nuevo capítulo de Zona Desconocida y nos vemos la semana que viene. Muchas gracias. Miles de almas sin hablar, miles de estrellas y no está.